arritmias cardíacas y pues aquí vemos en este gráfico los mecanismos que puedan ocurrir o ocasionar las arritmias. Creo que nada más llegue, ¿verdad? Entonces, tenemos el tipo de trastorno que va a ocasionar la arritmia cardíaca que ya habíamos hablado en la anterior sesión, que puede ser por trastornos en la formación de impulso o trastornos en estos trastornos de la formación del pulso se van a dividir en automatismo, que este puede ser automatismo normal o automatismo anormal. Del normal tenemos la taquicardia y la bradicardia sinusal que habíamos visto anteriormente, que puede ser inapropiada, el parasístole ventricular también. Y el automatismo anormal, ritmos ventriculares acelerados tras un infarto agudo de miocardio como ejemplo. Y también la actividad desencadenada, que puede ser esta por despolarización precoz o por despolarización tardía. Aquí tenemos como ejemplo uno de largo adquirido y arritmias ventriculares asociadas. También la taquicardia ventricular poliinfórmica de catecolinérgica. Eso en cuanto a las de trastorno de formación del pulso, pero vamos a tener también trastornos de la conducción del pulso, donde vamos a ver bloqueos, que puede ser unidireccional, bidireccional o sin entradas. ¿Se acuerdan los gráficos que hemos visto en la anterior sesión, en la anterior clase? Esta puede ser sin auricular, auriculoventricular, ramas de las de His. O unidireccional con reentrada. Aquí podemos ver la taquicardia recíproca del síndrome de Wolff-Parkinson-White, la taquicardia intranodal, la taquicardia ventricular debida a reentrada por una rama de las. Reflejo, pues este no se conoce. Dentro de las clasificaciones de las arritmias cardíacas habíamos mencionado que existen las bradiarritmias cuando la frecuencia cardíaca está menor a 60. Estas pueden ser por alteración o enfermedad del nodo sinusal. Puede haber un bloqueo auriculoventricular que puede ser de primer grado, de segundo grado o el tipo de Mobitz 1, el de segundo grado Mobitz 2 o el tipo 1 también se llama de Welkenbach. Puede haber un bloqueo auricular avanzado y completo, que ya estaríamos hablando de tercer grado. Y dentro de lo que corresponde a las taquiarritmias, podemos tener taquicardias supraventriculares y las ventriculares. Las supraventriculares, que pueden ser la sinusal apropiada, la auricular, la poscentrada en el nódulo auriculoventricular, poscentrada en el aurículo ventricular también, y aquí ya ingresan lo que es la fibrilación auricular y el fráter auricular. En cuanto a las taquicardias ventriculares, cuando la alteración se va a producir a nivel de los ventrículos, esta puede ser monomórfica, que puede ser idiopática en pacientes con cardiopatía estructural, después de un infarto agudo miocardio, por ejemplo, y en relación con el sistema específico de conducción, cuando hay una alteración este nivel. Pueden ser polimórficas de diferentes formas. Aquí también entra el flóter ventricular y la fibrilación ventricular. Dentro de lo que corresponde al bloqueo auriculoventricular, vamos a tener, ya habíamos visto, el de primer grado, el de segundo grado, que es Mobitz 1, Mobitz 2 y el tercer grado. La característica de este bloqueo de primer grado va a ser el intervalo R mayor a 0.20 segundos, que puede ser normal. Estaríamos hablando de una bradicardia fisiológica. Esto se puede dar por incremento del tono vagal o causada por unos fármacos o patologías, ¿no? Esta se caracteriza por ser asintomática y no requiere tratamiento. Entonces aquí vemos, esta es la de primer grado, ¿no? Incremento de R mayor a 0.20 segundos, como está. Entonces así se manifiesta. Es una sinusal que no requiere tratamiento a menos que sea sintomática. Hablamos del bloqueo auriculoventricular grado 2, Mobitz tipo 1 o de Welkenbach. Va a haber un aumento progresivo del intervalo P hasta que hay una P que no conduce a QRS. Esto puede alterarse, pues puede ser algunas veces normal por incremento del tono vagal o causada por fármacos o patologías, como un infarto agudo de cara inferior. Entonces, aquí vamos a ver esta característica, ¿no? Va a ir progresando, un aumento progresivo del PR hasta que no conduce. Es un bloqueo auriculoventricular Mobitz tipo 1. Y hablamos de un Mobitz tipo 2 cuando el intervalo PR no prolongado y existe súbitamente una P que no conduce.
Puede ser un patrón 2-1, 3-1, 4-1. Las causas: infarto agudo de miocardio de la cara anterior o una cardiopatía degenerativa. Entonces, no se olviden el intervalo P no prolongado y súbitamente una P no conduce. Entonces, aquí fíjense en el ejemplo, ¿no? Una P normal, no hay alteración de los valores de P, se mantienen normales, pero y aquí una P no conduce, ¿no? Aquí estamos hablando de un bloqueo Moritz tipo 2. Y en el bloqueo de tercer grado, que es un bloqueo completo, va a haber una disociación entre onda P y QRS, las causas: infarto agudo de miocardio inferior o anterior extenso, puede haber toxicidad, digitálicos o degenerativos. Ahora, bueno, entonces este es el tipo 3. Fíjese que no hay relación con el QRS y la onda P, bloqueo ventricular de tercer grado. Entonces, para el tratamiento del bloqueo auriculoventricular de segundo grado y tercer grado, se necesitan marcapasos. En el primer grado generalmente no necesita tratamiento, en el segundo grado a veces no necesita tratamiento, pero sí encontramos la causa que está originando esta alteración, hay que corregir. ¿Qué más? Marcapasos permanente del Moritz 2 y lo que hemos visto, ¿no? Entonces, causas que van a ocasionar este tipo de bloqueos: vamos a tener alteraciones en el sistema autonómico, donde puede haber una hipersensibilidad en el seno carotidio, una alteración vasovagal; causas metabólicas y endocrinológicas, una hiperpotasemia, hipermagnesemia, un hipotiroidismo y una insuficiencia suprarrenal que pueden ocasionar este tipo de arritmias cardíacas. Entonces, a tomar en cuenta, si tenemos estas enfermedades, si tenemos este tipo de bloqueo, pues vamos a hacer el tratamiento de la causa que está ocasionando, y el bloqueo puede ser reversible, ¿no? Una vez tratada la entidad o la patología que está ocasionando esto. De origen farmacológico: beta-antagonistas, agonistas de los conductores de calcio, digitálicos, la adenosina, que es tratamiento para la taquicardia supraventricular, que puede ocasionar un bloqueo; antiarrítmicos clase 2 y clase 1, clase 3, el litio; las infecciones a nivel cardíaco, la endocarditis, la tuberculosis, difteria, toxoplasmosis, también son otras infecciones que te pueden ocasionar este tipo de arritmias, ¿no? O bloqueos auriculoventriculares. Uno de los frecuentes es la enfermedad de Chagas, cuando hay una cardiopatía chagásica, ¿no? Que te puede ocasionar diferentes tipos de bloqueo hasta llegar a un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Las causas degenerativas: la enfermedad de Legue, la enfermedad de Lewy y en algunos casos las coronapatías, ¿no? Infarto agudo de miocardio, como hemos visto en las anteriores diapositivas, ejemplo de cara anterior, cara posterior, ¿no? Causas hereditarias, alteraciones congénitas, inflamatorias. Vamos a tener causas infiltrantes como la amiloidosis, sarcoidosis, y causas neoplásicas y traumatológicas también. Un dato importante es que las causas funcionales: podemos tener alteración del sistema autónomo, metabólicas, endocrinas y farmacológicas, que tienden a ser reversibles, a excepción del infarto agudo de miocardio, ¿no? El bloqueo auriculoventricular. Entonces, si nosotros controlamos la parte autonómica o las enfermedades metabólico-endocrinas o farmacológicas, puede ser reversible. Entonces, este gráfico, otra vez, primer grado, segundo grado, tipo 1, tipo 2 y tercer grado. Vamos a las taquiarritmias. Estas pueden ser las supraventriculares y ventriculares, como ya habíamos mencionado. Las características se originan por encima de las de His en las supraventriculares, y su característica es que el QRS ancho es normal, excepto en el Parkinson-White, que es un ritmo sinauricular, o que existe un bloqueo de rama que puede ocasionar una alteración del QRS. Se denominan como taquicardias de complejos estrechos o angostos. Esa es la característica de las supraventriculares. A diferencia de las ventriculares, que su complejo QRS es ancho, mayor a 110 milisegundos, entonces, a tomar en cuenta. Se origina en el miocardio ventricular o sistema de gas de Purkinje, en el caso de las arritmias ventriculares. Entonces, las supraventriculares se van a clasificar en extrasístole atrial, taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es la más frecuente y la más común. La taquicardia supraventricular, las atriales, de la de unión, la taquicardia atrial focal, atrial multifocal, de la unión, las taquicardias por centrada nodal, la taquicardia supraventricular más común y la taquicardia nodal automática también, ¿no? Y las
La tercera clasificación, que sería por taquicardias por Z, entrada auriculoventricular. Entre estas podemos tener la ortodrómica o el Ward-Parkinson-White, ¿de acuerdo? Tenemos la antidrómica, que es el síndrome de Magen. Por otro lado, la fibrilación auricular y la fibrilación lateral auricular y fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la taquiarritmia más común que se presenta en la mayor parte de nuestros pacientes. En cuanto a las ventriculares, tenemos las extrasístoles ventriculares como tal, el desritmo idioventricular acelerado, la taquicardia ventricular monomórfica, polimórfica, que esta puede ser una tosada de Pontes, puede haber otras variantes, y la fibrilación. En cuanto a la taquicardia sinusal, la más común, su frecuencia cardíaca puede estar entre 100 y 150 por minutos, menor a 200 durante el ejercicio, esta es su característica, y existe un aumento del automatismo del nodo sinusal. Las causas fisiológicas de ejercicio o estrés, causas por enfermedad, infecciones, la fiebre, hipovolemia, la anemia, hipertiroidismo, tromboembolismo pulmonar, feocromocitoma. Son causas que te pueden ocasionar una taquicardia sinusal por enfermedad. Algunas drogas como el albuterol, isoproterol, ivermectino, algunos que consumen café, cafeína, teofilina, anfetaminas, la cocaína también pueden ocasionar este tipo de taquicardia sinusal. Ahora, debemos tratar la causa si es sintomática, ¿de acuerdo? Nos puede dar un síndrome de bajo débito o puede tener diferentes tipos de alteración y podemos utilizar beta bloqueantes para disminuir la frecuencia cardíaca dentro del rango normal. Y aquí observamos cómo es la posición de la onda P en las taquicardias supraventriculares, ¿no? Aquí ven cómo está en la taquicardia atrial, que se va a manifestar solamente a nivel de las aurículas, la taquicardia intranodal desde entrada, que puede ser de esta manera o de esta otra, como vemos en este caso ya una P oculta. O una taquicardia por vía accesoria, fíjense cómo está la onda P. Pero esta ya se origina a nivel ventricular, ¿no? Tenemos ciertas características de estas taquicardias por entrada auriculoventricular. De vía accesoria, esta es una anomalía congénita que el epicardio salta al anillo fibroso que separa la aurícula y el ventrículo, y el orden de frecuencia, vamos a tener una pared libre del ventrículo izquierdo, una portoseptal, una pared libre del ventrículo derecho y anteroseptal. Puede haber la vía accesoria que puede ser solo anterógrada, solo retrógrada o la que puede conducir a ambos sitios, ¿no? Las vías accesorias anterógradas conducen en sentido atrioventricular y pueden ser por preexcitación ritmosinusal. Y las vías de accesorias retrógrada conducen a un sentido ventrículo-atrio, como podemos ver en estos gráficos. Y la vía oculta pulsa sin preexcitación en ritmosinusal, ya que la vía accesoria conduce solo en un sentido retrógrado. Puede generar taquicardia ortodrómica. Y por otro lado también la preexcitación, que es una vía retrógrada preexcitada, ventrículo en ritmo de sino auricular. Las fascicloventriculares pueden causar preexcitación, pero no taquicardia supraventricular. Las fibras de Mahan causan un síndrome de Mahan que puede ser auriculofascicular o nodoventricular. Esas son sus dos variantes. Las auriculoventriculares causan el Ward-Parkinson-White, y las auriculoisianas que, pues, en el haz de Helms, puede ocasionar ese tipo de arritmias. Hablando específicamente del síndrome del Ward-Parkinson-White, esta va a ser causada por una vía accesoria auriculoventricular, el haz de Kent, denominado. Esta vía accesoria puede conducir en dos sentidos, anterógrada y retrógrada. Cuando es anterógrada va a ocasionar preexcitación, si es retrógrada, taquicardia supraventricular. La preexcitación del ritmo sinoauricular aumenta los episodios de taquicardia supraventricular ortodrómica casi un 75% o una fibrilación auricular en el 19%. En el electrocardiograma vemos un ritmo sinoauricular, un periodo corto de 0.12 segundos, un QRS prolongado mayor de 0.12 segundos y una onda delta. Esa es la característica del síndrome de Ward-Parkinson-White. La FA o la fibrilación tiene un riesgo elevado de fibrilación ventricular y muerte súbita, más que el RR si es menor a 250 milisegundos. La localización dentro de la morfología, la onda delta es un ritmo sinoauricular y onda P en taquicardia supraventricular, que puede ser de distintas maneras. El tratamiento en la antidrómica es procainamida,
no se debe utilizar digoxina, verapamilo o antagonistas, beta-antagonistas. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, necesita una cardioversión eléctrica en el caso del Parkinson. La taquicardia subventricular, en tratamiento agudo, podemos hacer un masaje cariotidio como tal sobre la bifurcación de la carótida por debajo del ángulo de la mandíbula. Estas son las maniobras vagales que pueden disminuir la frecuencia cardíaca del paciente que tiene una taquicardia subventricular de cualquier tipo. Realizar una presión de 5 segundos y repetir cada minuto, ¿no? En ocasiones es útil practicar valsalva y masaje del seno carotídeo. Con mucho cuidado, porque algunas veces puede ocasionar que te pases al otro lado de taquicardia para esa bradicardia y el paciente puede incluso llegar a fallecer. La adenosina es el fármaco de elección para la taquicardia supraventricular, es el tratamiento de elección, pero no tenemos en todas las salas de emergencia, pero es lo indicado. Entonces, algo importante cuando se utiliza la adenosina, esta es por vía endovenosa, pero se debe administrar de forma brusca, rápida, porque si la administras de forma lenta, no hay efecto del fármaco. Entonces tiene que ser rápido la administración para que haya efecto. Entonces, si no hay efecto, se hace un segundo bolo de 12 miligramos, ¿no? Pero con el primer bolo, si lo administra de forma rápida, se hace con éxito el tratamiento. El verapamilo por vía endovenosa pues puede ser una opción, 10 miligramos en 3 minutos, esta sí se hace de forma lenta. Y para tratamiento crónico, ablación con catéter, ¿no? Ya se hace tratamiento intervencionista con ablación con catéter. ¿Esto para qué? Para corregir esta alteración. En caso del flutter auricular vemos como es frecuente, es común, va a haber una macroentrada y pasa la línea del tricuspidio, paralelismo cabo-tracuspide en sentido antihorario, ¿no? También puede ser en horario, como se ve en esta imagen, para un flutter auricular. Entonces, en el electrocardiograma vamos a ver las ondas F de flutter, son negativas en D2 y en D3, en ABF con morfología de dientes de sierra y en onda P positiva en D1 y RD regular. Generalmente hay una conducción 2:1 con frecuencia auricular de 240 hasta 300 y una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. El flutter auricular atípico, un electrocardiograma con una taquicardia, va a haber el diagnóstico es electrofisiológico no ítmico. El tratamiento para el flutter es el mismo tratamiento para la fibrilación auricular, que ahorita lo vamos a ver. Esta es la fibrilación, bueno, la fibrilación auricular es la que es una mucho más frecuente que vamos a ver en los pacientes. Esta puede ser prevalente hasta en el 10% en los pacientes mayores a 80 años, así que se frecuenta en adultos mayores. Las causas, envejecimiento está de primera opción, deportes de resistencia, hipertensión arterial, cualquier tipo de cardiopatía, intoxicación alcohólica aguda e hipertiroidismo, como habíamos mencionado antes. En el caso de la fisiopatología, hay un disparo de múltiples focos simultáneos o múltiples microentradas que van a llevar a una estimulación arterial caótica, ondas F minúsculas, sin contracción arterial. Va a haber una onda P ausente, en vez de las ondas P vamos a tener las ondas F y el nodo auriculoventricular refractario. A estímulos deja pasar una parte de RR irregular, por eso es que tenemos un RR irregular. Entonces en el electrocardiograma vamos a ver ausencia de ondas P, presencia de ondas F de fibrilación y en B1 un RR regular. La frecuencia puede ser desde 350 hasta 700 latidos por minuto. La frecuencia atral, ¿no? Pero la frecuencia cardíaca la vamos a tomar entre 120 y 160. Esto de respuesta ventricular alta cuando es mayor a 10. Cuando el paciente tiene el diagnóstico de fibrilación auricular y tiene una fibrilación ventricular menor a 110, entonces se dice que esta es una de respuesta ventricular controlada. Está con el tratamiento adecuado. Las complicaciones, principal causa de enfermedad vascular cerebral embólico, aumenta 5 veces el riesgo de este tipo de enfermedad y causa el 25% de la enfermedad vascular cerebral. Además que puede incrementar el riesgo de insuficiencia cardíaca congestiva. Se puede clasificar en paroxística, menor a 7 días, persistente, mayor a 7 días, ya va a haber remodelación a nivel miocárdico y persiste la
O persistente de larga duración, mayor a un año, puede ocasionar fibrosis inclusive, ¿no?, en la nivel auricular, y permanente cuando no es reversible, arritmos auricular. Entonces, la persistencia se debe a la entrada y anomalias electrofisiológicas. Aquí podemos tener los tipos de fibrilación auricular persistente, que obliga a usar cardioversión, el foco que puede estimular a varias, o la fibrilación auricular persistente de vieja fecha o permanente, ¿no?, que puede ocasionar ya fibrosis a nivel cardíaco. El tratamiento inicial para este tipo de arritmia, pues tratar las enfermedades desencadenantes, si es que existiera, infecciones, tirotoxicosis, fiebre, etc., ¿no? La inestabilidad hemodinámica también, cuando el paciente está hemodinámicamente inestable, se debe usar la cardioversión eléctrica sincronizada con 200 joules al principio, y también podemos utilizar ibutilida por vía endovenosa, un miligramo en 10 minutos. Tras revertir el tratamiento, se hace un control de la frecuencia cardíaca. Si el paciente está hemodinámicamente estable, hay que valorar el control de la frecuencia cardíaca a largo plazo versus cardioversión, ¿no? Si es que está estable, no vale la pena poner el riesgo a nuestro paciente. Se puede hacer una cardioversión, pero ya programada, ¿no?, pidiendo en los laboratorios, descartar que el paciente no pueda hacer, que no haya un trombo a nivel de la aurícula o del ventrículo, que después de la cardioversión pueda ocasionar una enfermedad vascular. Entonces, en la FA persistente, menor a un año, lo que habíamos mencionado, FA paroxística, episodios ocasionales, puede haber resistencia al tratamiento con control de la frecuencia cardíaca, ¿no? Insuficiencia cardíaca descompensada como criterios para cardioversión farmacológica o eléctrica y individualizada por edad. Es razonable no restaurar el ritmo sinauricular en un paciente mayor a 65 años, porque lo más probable es que vuelva a tener la fibrilación posteriormente. Se opta por reversión a ritmo sinusal por cardioversión si la fibrilación auricular o atrial es menor a 48 horas. Se puede utilizar la cardioversión sincronizada, como ya hemos mencionado, si es mayor de 48 horas o inicio desconocido al iniciar y el tratamiento, la frecuencia cardíaca está menor a 100, ¿no? Sin insuficiencia cardíaca, sin tratamiento con digoxina o con calcio antagonistas o beta bloqueantes, ¿no? Más anticoagulación. Siempre en este tipo de pacientes tenemos que mantener anticoagulado por el riesgo de enviar trombos hacia cerebro o inclusive hacia el mismo corazón. Este tratamiento lo podemos hacer 3 semanas previas a la cardioversión y 4 semanas post-cardioversión, ¿no? Ya esta es la cardioversión programada. Si en el electrocardiograma transesofágico no hay trombos en la aurícula izquierda, la cardioversión es posible y solo dar 4 semanas post-cardioversión, ¿no? Es un dato importante: si hay trombos no hay que cardiovertir, pero si está hemodinámicamente estable, es de riesgo-beneficio, pues hay que dar el tratamiento. Ya a largo plazo podemos utilizar tratamiento para controlar la frecuencia cardíaca cuando el paciente no tiene insuficiencia cardíaca, con beta bloqueantes, calcio antagonistas, podemos utilizar propafenona. Ahora, cuando el paciente tiene una coronariopatía pero no está con insuficiencia cardíaca, se puede utilizar amiodarona o sotalol. Y si el paciente tiene insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección menor a 40%, la indicación es amiodarona. Siempre pensar en anticoagulación crónica si el riesgo calculado en el BAT2 es alto, de apoplejía mayor a 2 puntos. Este es un acrónimo para valorar el riesgo del paciente para formar trombos, donde toma diferentes parámetros, desde insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, la edad, si tiene diabetes o no, si ha tenido antecedentes de ictus previo, una enfermedad vascular periférica, estamos hablando de varices, la edad de 65-75 años, y si es mujer, pues incrementas. Si tenemos un puntaje alto, pues este paciente sí o sí tiene que ser anticoagulado. La estenosis mitral o alteraciones valvulares, una prótesis valvular, también es indicación para anticoagulación prolongada.
esto ya lo hemos visto. En cuanto a la fibrilación de este flujograma, lo que ya hemos mencionado anteriormente, cuando debemos hacer cardioversión, cuando no, hablamos siempre del parámetro de 48 horas. Siempre valorar el riesgo de anticoagulación. Todo paciente con fibrilación auricular tiene que estar anticoagulado, eso es no. En cuanto a los extrasístoles ventriculares y taquicardia ventricular no sostenida, esta puede ser secuencial, consecutiva, y podemos tener alteraciones de acuerdo a su morfología, ¿no? Va a haber bigeminismo, trigeminismo, cuadrigemismo, o puede ser aislada cuando es secuencial. Cuando es consecutiva puede haber dupletas, tripletas. Si hay 4 más, enseguida ya no se llama extrasístole ventricular, se llama taquicardia ventricular. En cuanto a la morfología, puede ser unifocal, QRS iguales o multifocales con QRS diferentes. La característica del electrocardiograma va a ser un QRS ancho mayor a 110 milisegundos, sin P previa y con T con polaridad opuesta al QRS. Tratamiento sin cardiopatía de base. Estas son benignas, evitar cafeína y solo 6 sintomatología podemos utilizar beta bloqueantes. El riesgo de muerte súbita puede estar presente en un infarto agudo del miocardio, cuando la extrasístole ventricular es mayor a 10 horas, puede haber dupletas repetidas o taquicardia ventricular, además de insuficiencia cardíaca y miocardiopatía. Entonces hay riesgo de muerte súbita. En ese caso podemos hacer tratamiento con amiodarona que nos va a disminuir el riesgo de la muerte súbita como tal, pero no así como la mortalidad, sino el riesgo de muerte súbita sí. De alto riesgo, cuando la fracción de acción del ventrículo izquierdo está menor a 35, ya nos va a dar una sintomatología o una clasificación de NIHA 2 a 3, y el tratamiento solo en este grupo de pacientes es un implante de desfibrilación automático, que va a disminuir la mortalidad general. Y aquí estamos viendo el digeminismo, fíjense cómo está, 1, 2, 1, 2, digeminismo 1, 2, 3, al tercero viene la extrasístole ventricular. Y tenemos las extrasístoles dupletas, fíjense aquí, 2, y aquí están sus extrasístoles dobles, ¿no? Sería 1, 2. El ritmo idioventricular, que no es tan frecuente, existe mayor a 3 latidos ventriculares seguidos con un QRS mayor a 110 y no precedido a una onda P o una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto. Puede ser ritmo idioventricular de 50 a 60, acelerado de 60 a 100. Esta puede ser idiopática o secundaria en infarto agudo del miocardio, y el tratamiento sintomático se lo hace con atropina si es que el paciente tiene síntomas, si no, no, para restablecer el ritmo sinauricular, y este vuelve a dominar el ritmo cardíaco. Entonces, esta es la característica. Nótese la diferencia con la taquicardia ventricular, que se lo hace la frecuencia mayor, ¿no? Entonces, el ritmo idioventricular. En cuanto a la taquicardia ventricular, definición: 3 latidos ventriculares consecutivos o más dentro de 100 latidos. El mecanismo de entrada en cardiopatía es el automatismo en normalidad, en idiopáticas. Esta otra clasificación, según su duración no sostenida, dura menos de 30 segundos, regularmente es monofórmica y su frecuencia cardíaca es menor a 200 latidos y típicamente es menor a 8 latidos. ¿No? La sostenida, duración más de 30 segundos, o que se requiere cardioversión urgente por mala tolerancia hemodinámica, va a haber muchas repercusiones. Y regularmente son polimórficas. Esa es la diferencia entre la sostenida y la no sostenida, ¿no? La sostenida es polimórfica, la no sostenida regularmente es monomórfica. Entonces, de acuerdo a su morfología, puede ser mono y poli. Entre las monomórficas tenemos el flúter ventricular, y en las polimórficas, que van a ser un QRS cambiante, tenemos a la taquicardia ventricular entorchada. Aquí vemos la taquicardia ventricular monomórfica, como se encuentran las flechas cortas aquí, ¿no? Aquí tenemos un flúter ventricular, las características del flúter, o aquí tenemos una taquicardia ventricular sinusoidal por perturbaciones de electrolíticos o efectos farmacológicos. Tenemos una taquicardia polimórfica, fíjense la alteración, la morfología que tiene el trazo electrocardiográfico. Y la fibrilación ventricular, que aquí
ya no es compatible con una taquicardia ventricular, ¿no? Porque el QRS ya es estrecho. En cuanto a la taquicardia monomórfica, enfermedades subyacentes, cardiopatías, miocardiopatía dilatada, la causa principal es la coronariopatía. La segunda causa más frecuente son las miocardiopatías dilatadas. Puede haber cardiopatías arritmogénicas del ventrículo derecho también. Sospechar en jóvenes sin cardiopatía conocida de una cardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Y de causa idiopática, que se origina en el infundíbulo de la salida del ventrículo derecho. Y aquí vemos en el gráfico la taquicardia monomórfica, ¿no? Y de tratamiento vamos a tener la cardioversión sincronizada en el caso de ser inestable. Cuando es estable, bolos de miodarona 150 miligramos y mantenimiento de 1 miligramo por minuto por 6 horas. Eso en el caso del tratamiento agudo. Y en el tratamiento crónico, si hay cardiopatía ya estructural, instalación de un desfibrilación automático. Si es idiopática, es dar la muerte súbita, intentar con beta bloqueantes o verapamilo. Si son insuficientes, la ablación ofrece curación, en ese caso de ser idiopático. Aquí podemos ver episodios de taquicardia ventricular polimórfica en el torchado, ¿no? Fíjense cómo está la característica de esta. Y aquí abajo tenemos un ritmo sinusoidal con extrasístoles ventriculares aislados. Aquí están los extrasístoles. La fibrilación ventricular, que es un ritmo irregular rápido mayor a 250 latidos por minuto. Su formología es caótica. Fíjense cómo es la característica de la fibrilación ventricular. Y aquí también se puede presentarse de esta manera. Causa común de paro cardíaco, donde una taquicardia monomórfica o polimórfica le genera una fibrilación ventricular. De estas taquicardias ventriculares pasan a fibrilación ventricular. Puede surgir en un episodio de infarto agudo del miocardio sin complicaciones adversas a largo plazo o en diversas cardiopatías estructurales, siendo un signo de muy mal pronóstico. Si hay fibrilación ventricular, pues una causa de muerte, de paro cardiorrespiratorio. El tratamiento en la parte aguda, la desfibrilación inmediata. Entonces, esto es una de las causas de paro cardiorrespiratorio, donde podemos hacer tratamiento de desfibrilación. Cuando un paciente hace un paro cardiorrespiratorio, tenemos ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Y la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, son ritmos desfibrilables. El paciente no va a salir del paro si nosotros no hacemos una desfibrilación, no va a recuperar a tratamiento solo farmacológico. Si es un paciente ya crónico, entonces la implantación de un desfibrilador automático es importante. Algo que debemos tomar en cuenta si es que hay contraindicación por la miodarona. Arritmias ventriculares como tal, taquicardia ventricular estable, la miodarona, cuando no es fibrilación ventricular, esta es la primera elección, va a bloquear los canales de potasio como antiarrítmico clase 3, de primera elección en taquicardias ventriculares estables. La lidocaína, por viendonasa clase 1B, procainamida clase 4, pueden bloquear lo que corresponde a las canales de sodio para tratamiento agudo. El tratamiento crónico ya casi siempre es la implantación de un desfibrilador automático para la mayor parte de las arritmias. Puede ser una opción beta bloqueantes o verapamilo, que son de primera línea, sí, el tratamiento en arritmias inducidas por ejercicio, ¿no? Y las idiopáticas. La miodarona por vía oral es la primera opción en cardiopatía que está contraindicado el implante de desfibrilador automático. Pues de esta manera se hace la instalación del desfibrilador automático en este tipo de pacientes. Cuando está indicado un desfibrilador automático implantable o un DAI, cuando hay riesgo de muerte súbita. Esto pasa cuando la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está menor a 35% y hay un INFARCT clase 2 a 3, ¿no? Pero este es el dato importante. La fracción de eyección como tal menor a 30% tras sufrir un infarto agudo del miocardio es otra indicación. Y cardiopatía terminal en espera de trasplante, ¿no? No es muy frecuente el tratamiento de trasplante en nuestro medio, en realidad no hacemos trasplante cardíaco, pero pues es una opción para este tipo de pacientes.
Está contraindicado en enfermedad grave concomitante con sobrevida baja, menos de 12 meses. No vale la pena sin tratamiento este tipo de pacientes. Y las arritmias muy frecuentes serían actuar un dispositivo muy a menudo, ¿no? Quedando intolerancia en el paciente y agotamiento rápido de la batería. Eso como contraindicación, cuando existen muchas arritmias muy frecuentes. Entonces, otro tratamiento se puede hacer ablación por radiofrecuencia transcatéter. Se hace igual el cateterismo, se llega hacia el nivel o hacia el lugar del foco donde se produce la arritmia y se puede hacer una ablación. Y este tratamiento, bueno, está ahí con las taquiarritmias. Hemos acabado. Que les vaya bien en su parcial o no tienen parcial ustedes. Tenemos. A las 6, ¿no? Sí, doctor. Ok.